Hola, mi nombre es Eduardo Paguaga y yo les voy a presentar el siguiente trabajo de investigación con título ¿Qué afecta más la capacidad cognitiva de los estudiantes de química y farmacia? ¿El ayuno o la falta de sueño en clases matutinas? El autor es Eduardo Paguaga, su servidor, y la investigación fue realizada en el mes de noviembre del 2024. Como introducción, tenemos la capacidad cognitiva es esencial para el rendimiento académico. Tendremos factores claves como el ayuno y la falta de sueño, y como ambos pueden afectar funciones como la memoria, atención y la concentración. Como objetivo estará analizar cómo impactan estos factores en los estudiantes de química y farmacia. Ahora, podremos empezar diciendo que la capacidad cognitiva va a ser fundamental para el desempeño académico de los estudiantes en general, especialmente en disciplinas que requieren un alto nivel de concentración y de retención de información, como ya hemos visto en muchas clases de la Facultad de Química y Farmacia. El rendimiento académico de estos estudiantes se podría ver afectado por una variedad de factores, entre los cuales destacarían el ayuno y la falta de sueño. Ambos factores influyen de manera significativa en el cerebro, pudiendo alterar funciones cognitivas claves como la atención, la memoria y la velocidad de procesamiento de información. Estudios previos han demostrado que la privación de sueño tiene efectos negativos sobre el rendimiento cognitivo de los estudiantes, particularmente en tareas que requerirían atención sostenida durante un largo periodo o que requieren de bastante memoria. Eh, la falta de sueño se ha comprobado que altera la consolidación de la memoria y reduce la capacidad para realizar ciertas acciones o en la toma de decisiones. Puede verse afectada la velocidad con que se toman estas, la precisión por igual. Y por otro lado, el ayuno, aunque ha sido menos estudiado en comparación con el sueño, también puede presentar ciertas implicaciones de, de importancia para la cognición. Como planteamiento del problema, nos planteamos la pregunta en primera: ¿qué afecta más la capacidad cognitiva? ¿El ayuno prolongado o la falta de sueño? La relevancia en este caso podría ser explorar las variables no suficientemente estudiadas, con cierto impacto en el rendimiento académico durante las clases matutinas. Ahora, la situación problemática, el tema de la investigación. ¿Qué afecta más la capacidad cognitiva de los estudiantes de química y farmacia en las clases matutinas? Eh, ¿El ayuno o la falta de sueño? Aquí se aborda un problema científico relevante porque vamos a explorar dos factores ampliamente que han sido reconocidos como de importancia en el rendimiento cognitivo y académico de los estudiantes, pero cuya comparación directa no han sido completamente estudiadas o comprendidas. En primera tendríamos como fundamentación teórica que el rendimiento cognitivo siempre va a estar influido significativamente por las condiciones fisiológicas del individuo. Ya se han visto estudios en los que se ha comprobado que al privarse de sueño, la falta de sueño podría tener ciertos efectos que ya han sido comprobados que van a influir en la memoria y en la atención y en la toma de decisiones. En estudios vistos en el 2005 se explicaba que el sueño insuficiente puede alterar la memoria y la consolidación, y al igual que la consolidación de la memoria, y va a reducir la capacidad de la concentración. Esto va a ser particularmente importante para los estudiantes que, debido a la carga académica que pueden estar pasando, van a elegir sacrificar las horas de sueño para poder estudiar. Y el ayuno prolongado puede provocar bajas de azúcar en sangre, hipoglucemia,
y esto va a repercutir negativamente en la atención y en la memoria que puede tener el estudiante. Algunos estudios también sugerían que el ayuno intermitente puede ayudar más bien a mejorar la claridad mental en ciertos contextos, lo que podría verse como una contradicción que para poder dilucidarla se requeriría una mayor exploración o ampliar más la investigación, ¿verdad? Y como fundamentación empírica, en el ámbito académico siempre va a ser común que los estudiantes universitarios enfrenten situaciones de ayuno por falta de tiempo, puede ser, o por falta de recursos económicos en algunos casos, ¿verdad? Y privación de sueño simultáneamente. Y estudios en ciertos estudiantes de Latinoamérica se vio que muestran un alto porcentaje de universitarios que duermen menos de 6 horas durante la semana. Más del 40% de los estudiantes asisten a clases sin desayunar, lo que afecta su energía y al igual la capacidad de atención durante las primeras horas del día. O sea que esto sugeriría que la combinación de ambos factores se ve frecuentemente, ¿verdad? En la tabla de contenido de la investigación tendremos las páginas preliminares que van a incluir portada, dedicatoria, agradecimientos, siglas y abreviaturas, índice de tablas, resumen. Por igual tendremos el texto que incluirá la introducción, ya el cuerpo de la tesis, del capitulado desde el 1 hasta el 8. Y por último las páginas finales donde se incluirá el glosario, las referencias bibliográficas y los anexos. En las siglas y abreviaturas incluimos algunos términos como ser cognición, que será el proceso mental relacionado con el conocimiento, la memoria y la atención. También tenemos tecnología de información, que se abreviará como TI, uso de tecnología para procesar y analizar datos, rendimiento académico, nivel del éxito de un estudiante medido por calificaciones o oraciones, y privación del sueño, que se abrevia como PS, falta de las horas de sueño necesarias para un buen funcionamiento cognitivo. Veremos el índice de tablas, tabla número 1, que incluirá la hipótesis de investigación, hipótesis nula, la 2 con enfoque, alcance y diseño, 3 con definición de variable y la 4 de limitación de la muestra. Como resumen, tendremos que el objetivo de esta investigación es analizar cómo el ayuno y la falta de sueño van a afectar la capacidad cognitiva de los estudiantes de química y farmacia durante reciben sus clases matutinas. En particular, se busca determinar cuál de estos factores va a tener un mayor impacto en su rendimiento académico, que va a ser evaluado a través de encuestas previas a las evaluaciones parciales que ellos pueden realizar y su correlación con las calificaciones que ellos van a obtener, habiendo sido expuestos a estos factores, ¿verdad? Para ello se va a aplicar una metodología cuantitativa que incluye una revisión bibliográfica de estudios previos con similitudes, la aplicación de encuestas a una muestra de estudiantes representativa de la población y por último los resultados obtenidos en relación con los factores ya mencionados previamente. Como introducción tenemos que la capacidad cognitiva va a ser fundamental para el desarrollo y el desempeño académico de los estudiantes, especialmente en disciplinas que puedan tener un alto nivel de exigencia y que se requiera de mucha concentración y retención de información, como lo es la Facultad de Química y Farmacia. El rendimiento académico de cualquier estudiante puede verse afectado por diversos factores, entre los cuales vamos a destacar el ayuno y la falta de sueño. Ambos factores se podría decir que influyen de manera significativa en la función normal del cerebro. Puede alterar funciones cognitivas que resultarían ser claves para el desempeño de estas funciones como la atención, la memoria y la velocidad de procesamiento de información. Planteamiento del problema. Como situación problemática tenemos ya el tema de la investigación, que es que afecta más la capacidad cognitiva de los estudiantes de química y farmacia en clases matutinas, el ayuno o la privación de sueño.
Aquí se aborda un problema científico relevante porque explora dos factores ampliamente reconocidos como influyentes en el rendimiento cognitivo y académico. Como fundamentación teórica, podríamos mencionar que el rendimiento cognitivo siempre va a estar influido significativamente por las condiciones que rodean al individuo y también por las condiciones fisiológicas del individuo. Ciertos estudios han demostrado que la privación de sueño o la falta de sueño tiene efectos comprobados en la memoria y la atención, y al igual que puede hacer en la toma de decisiones. En el marco referencial comenzamos mencionando el título de la investigación, ya visto previamente. Como primer objetivo mencionaremos el recopilar la información bibliográfica sobre la capacidad cognitiva al ayunar y al no dormir, las horas requeridas en alumnos latinoamericanos en la actualidad. También tendremos el aplicar encuestas recopilando información pertinente en la Facultad de Química y Farmacia, un porcentaje muestral de alumnos a primera hora de clase, previo a una evaluación que vayan a realizar. Y por último tendremos que determinar el porcentaje de estos estudiantes que ya fueron encuestados, que obtuvieron buenas calificaciones en sus evaluaciones, y vamos a correlacionar estos resultados en base a los intereses de la investigación. El ayuno y su impacto en la capacidad cognitiva. Recientes estudios han demostrado que el ayuno intermitente puede influir en la función cognitiva al modular factores neurotróficos como el BDNF, una proteína que es clave en la plasticidad cerebral. El ayuno, según se ha encontrado, puede mejorar aspectos en la memoria y en la atención en algunas personas. Sin embargo, los resultados son variados, ya que ciertos estudios muestran aumentos en esta proteína y otros no observan ningún cambio. Este enfoque no solo involucra el metabolismo energético, sino que también va a involucrar procesos que afectan la homeostasis y la sensibilidad a la insulina, lo cual podría impactar en el rendimiento de muchos estudiantes. También se ha visto que el ayuno en estudiantes jóvenes, en especial en poblaciones jóvenes como estudiantes universitarios, y el impacto del ayuno en la capacidad cognitiva se centra más que todo en la agilidad mental, la memoria de trabajo y la atención sostenida que ellos podrán mantener. Se ha observado que en ciertos tiempos de reacción las habilidades para procesar información podrían verse mejoradas si aplicamos ciertas estrategias específicas, como digamos el ayuno nocturno. Van a existir ciertas limitaciones debido a que van a haber variaciones en el estado metabólico de cada quien. El estrés puede ser un factor influyente y también otros factores externos, ¿verdad? Lo que podría sugerir beneficios que, que los beneficios no van a ser ni universales ni consistentes. Eh, Aquí vemos la primera tabla de la investigación, en la cual mencionamos ciertos objetivos específicos, los cuales para cada objetivo específico se generó una pregunta. Mencionamos el alcance de este tipo de objetivos. Ya obtuvimos resultados de algunos descriptivos, otros correlacionales, otro explicativo. Cada uno va a llevar su hipótesis de investigación, al igual que su hipótesis nula. Aquí tenemos la segunda tabla de la investigación, en la que evaluamos los objetivos específicos, viendo el enfoque de estos, si es cualitativo, cuantitativo, ambos. También vimos el tipo de alcance que estos presentaban, eh, en algunos casos exploratorio correlacional, disculpen, en otro descriptivo. Y por último, vimos si el tipo de investigación va a ser experimental o no experimental o de carácter transversal o longitudinal. Aquí ya tenemos nuestra tercera tabla, que sería en la que delimitamos la muestra según nuestros objetivos. Establecimos la unidad de análisis. También establecemos cuál sería nuestro método de selección de la muestra. En este caso fue no probabilístico.
Y por último, establecimos el procedimiento de selección de la muestra, en el cual ya establecemos específicamente las características que van a llevar los individuos o las características que van a delimitar nuestra muestra de selección, que va a ser representativa de la población. Análisis e interpretación de resultados. Vamos a mencionar que tanto el ayuno como la falta de sueño afectan la condición. La privación de sueño puede tener un mayor impacto en la atención y la memoria. El ayuno afecta la energía percibida y la concentración. Y la combinación de ambos pueden tener efectos acumulativos severos. Podríamos interpretar estos resultados mediante la descripción narrativa. Puede incluir un resumen detallado de las experiencias y las percepciones que los participantes pueden tener relacionadas con el ayuno y la privación del sueño, al igual que el impacto que ésta pueda tener en la capacidad cognitiva o como ellos lo perciben. Por ejemplo, podríamos tener eh, que en la capacidad cognitiva y en la privación del sueño se observó que los estudiantes que dormían menos de 6 horas podrían reportar mayores dificultades en tareas que podrían requerir concentración sostenida durante un largo periodo. Y quizás que un estudiante señaló que después de no dormir, después de dormir solo 4 horas, no se pudo concentrar durante la clase ni retener información importante para el examen. Con respecto a la capacidad cognitiva y el ayuno, podríamos mencionar que los participantes que asistieron a clases sin desayunar indicaron sentir fatiga física y mental. Podríamos mencionar como un ejemplo relevante un estudiante que mencionó que aunque trató de enfocarse, sintió que su mente estaba más lenta al no haber comido nada desde la noche anterior. Y es un ejemplo o un testimonio que podría ser válido, claro. La discusión de resultados. Como resultado de la investigación, se sugieren que tanto el ayuno como la privación de sueño van a afectar la capacidad cognitiva, aunque el impacto puede ser variado según las dimensiones específicas. Se concluyó que la privación de sueño tiene un efecto más inmediato en la concentración y retención de la información. El ayuno va a afectar más la energía percibida, como ya hemos mencionado anteriormente, y la atención sostenida que el estudiante va a mantener durante ciertos periodos de tiempo, especialmente en tareas cognitivas que pueden ser largas o que pueden tomar un largo tiempo. Y todo esto indicaría que ambos factores pueden comprometer el rendimiento académico de un estudiante, pero que la combinación de ambos va a generar un mayor impacto y que puede ser un impacto que va a irse acumulando hasta llegar a ser mucho más severo. Em, Como respuesta a las preguntas de investigación y el cumplimiento de los objetivos, teníamos como pregunta principal que qué afectaba más la capacidad cognitiva, si el ayuno o la falta de sueño. Y los resultados sugirieron que la privación de sueño tiene un impacto mucho más significativo que el ayuno, especialmente en tareas que requieren bastante atención y memoria. En cuanto al cumplimiento de los objetivos, se recopiló información bibliográfica que sustentaba los efectos del ayuno y la falta de sueño a la cognición. Y aparte se aplicaron las encuestas a los estudiantes de química y farmacia en el contexto real de la evaluación necesario para esta. Por último, se analizaron las correlaciones entre ambas variables y el rendimiento académico, cumpliendo así con los objetivos que planteamos. Por último, tenemos la relación con los estudios previos, en la cual los hallazgos coincidieron con los estudios previos que señalaban que sí, que la privación de sueño afecta más la atención, también afectaba la memoria y la velocidad de procesamiento. Y teníamos ejemplos de ciertas investigaciones que mostraban que el ayuno prolongado podía disminuir la energía y la concentración, pero que su impacto podría variar dependiendo de cada individuo. Una diferencia que podríamos mencionar notable con estudios previos, que algunos estudiantes habían reportado sentirse más alerta durante el ayuno, posiblemente debido a que la liberación de adrenalina por estar en el estado de ayuno o en estados de hambre
como indican adaptaciones metabólicas que ya se habían señalado en otros estudios. Como lineamientos de intervención tenemos las intervenciones institucionales, las educativas y las individuales. Con las institucionales podríamos mencionar ciertos ajustes en horarios académicos, que se podrían programar evaluaciones importantes o programar las clases que son de mayor exigencia ya después de las 9, lo que permitiría a los estudiantes que tengan tiempo suficiente para descansar y desayunar. También se podría como establecer un límite en la carga académica diaria para así evitar que las jornadas fueran demasiado largas. Podríamos ver también que la implementación de un programa de bienestar estudiantil podrían crear espacios de orientación y consejería con respecto a estos temas, como temas de sueño, temas de alimentación o cómo manejar el estrés. Se podrían ofrecer desayunos gratuitos a bajo costo en la cafetería universitaria. O también tendríamos que se podrían incorporar ciertas pausas activas, como se podrían promover ciertos descansos pueden ser descansos cortos entre clases matutinas, para así que lograran mejorar la atención y el rendimiento. También podríamos introducir actividades físicas que no sean de mucha carga, sino más que todo solo para que se estimule la energía y que se aumente la concentración. En intervenciones educativas se podrían decir como talleres de capacitaciones o se podrían impartir talleres sobre higiene del sueño o estrategias de planificación eh, en la que planifican sus tiempos para evitar la privación del sueño, ¿verdad? Como conclusiones, tendremos en el impacto de la privación del sueño, que va a tener un efecto más significativo en la capacidad cognitiva de los estudiantes de química y farmacia y que va a influir directamente en su capacidad de atención, memoria y velocidad que estos pueden tener de procesamiento, lo cual va a repercutir en su rendimiento académico de forma más directa y pronunciada que el ayuno. En los efectos del ayuno en la cognición, bueno, se podría decir que el ayuno, que con un impacto que es ya de menor severidad que la privación del sueño, va a afectar principalmente la energía percibida, como ya habíamos mencionado, y la atención sostenida, lo cual va a reducir la capacidad de los estudiantes para participar activamente en clases en la mañana, matutinas. La combinación de la combinación de los factores, la combinación de ayuno y falta de sueño siempre va a generar efectos que se pueden ir acumulando y por lo cual se van a volver más severos, afectando mucho más la cognición y amplificando problemas de atención, ya sea memoria o retención de información, como habíamos dicho. Y en este escenario va a ser común entre estudiantes que van a enfrentar horarios académicos exigentes o que tienen mucha carga académica, y en lo cual se va a ver la importancia de hábitos saludables. Los resultados normalmente destacan la necesidad de promover hábitos de sueño y alimentación adecuados en la comunidad de estudiantes. Para lograr mejorar estas prácticas, no solo vamos a optimizar el rendimiento académico, sino también el bienestar general de los estudiantes. Em, y por último, vemos la relevancia para, para estrategias educativas, en lo cual tendríamos que este estudio va a proporcionar cierta evidencia que va a poder guiar a las instituciones educativas en el diseño de políticas que pueden favorecer el rendimiento estudiantil, como ser el ajustar horarios matutinos o ofrecer programas de orientación nutricional. Y también podríamos crear campañas sobre la importancia que es tomar las horas de sueño necesarias y cómo éstas van a afectar la capacidad cognitiva y la memoria en general. Como recomendaciones, tendremos la promoción de hábitos de sueño saludables, que podríamos, como habíamos dicho, implementar campañas educativas
en las universidades para así lograr informar a los estudiantes sobre lo importante que es dormir entre 7 a 9 horas por cada noche, ¿verdad? También se podrían ofrecer los talleres sobre el manejo del tiempo o técnicas que podrían aplicar para el estudio, para así evitar la necesidad que se ve de sacrificar el sueño para lograr estudiar. Podríamos, bueno, vemos como segundo punto el fomento de desayunos accesibles y nutritivos, en el cual podríamos proveer ciertas opciones de desayuno asequibles o que estén dentro de de sus capacidades para lograr obtener desayunos adecuados, ¿verdad? Y que también sean saludables, como los hemos visto en las cafeterías universitarias, em, pero que podrían ser especialmente para estudiantes con horarios en la mañana, ¿verdad? Podríamos implementar programas de concienciación sobre la relación que pueden tener estos entre la nutrición y el rendimiento cognitivo. Luego vemos como tercer punto la reestructuración de horarios académicos, en el cual se podrían replantear los horarios de clases y evaluaciones matutinas para que no coincidan justamente con momentos claves de falta de sueño o alimentación en los estudiantes, y considerar ciertas evaluaciones que sean programadas en horarios más tardíos para así lograr optimizar el rendimiento de los estudiantes. Por último, tenemos la creación de programas de bienestar estudiantil en el que podríamos establecer servicios de orientación nutricional y psicológica de las facultades para así apoyar a los estudiantes en el manejo de sus hábitos de sueño y alimentación. Y por último, también se podrían diseñar estrategias que promuevan el autocuidado y que eh, también se pueda reducir el estrés académico. En el glosario se incluyeron ciertos términos claves como ser el ayuno, la privación del sueño y la capacidad cognitiva, en el cual el ayuno es la práctica de abstenerse de consumir alimentos y en algunos casos bebidas durante ciertos periodos de tiempo. La privación del sueño sería el déficit de horas de sueño recomendado para el funcionamiento óptimo del cerebro. La capacidad cognitiva. En los anexos se incluyó el consentimiento informado, en el cual se podrá ver qué tipo de formato se utilizó y qué se incluyó en este tipo de consentimiento para informar al participante, ¿verdad? Y también la viabilidad de investigación, en la cual la viabilidad de esta investigación se basaba en la simplicidad de los recursos y que no se necesitaba mucho realmente para realizarla, y las actividades necesarias para lograr los objetivos planteados. Los recursos financieros que se ocupan en realidad son mínimos, con un costo total estimado más o menos aproximadamente de 160 lempiras, los cuales cubrirían acceso a bibliotecas digitales, también las impresiones de las encuestas y la utilización de cierto software estadístico. Además de que las actividades pueden requerir más que todo ciertos recursos humanos disponibles en el entorno académico de la facultad. Em, por último, el tiempo que asignamos de aproximadamente un mes me parecía suficiente para completar las tareas de recopilación y de la aplicación de las encuestas y de los análisis de estas encuestas, lo cual podría garantizar un resultado efectivo con respecto a los recursos disponibles.